verdadero gusto una vez más estar con ustedes en esta ocasión para abordar el tema de los hechos posteriores al cierre de los estados financieros. Este tema está contenido en la Norma Internacional de Auditoría 560. Para dar inicio a este tema, les recuerdo a quienes no han activado la campanita, por favor lo hagan y de esta manera obtener directamente notificaciones relacionadas a los videos que estemos compartiendo en este canal. Al mismo tiempo, invitarlos a que compartan el contenido para que llegue a muchas personas que de pronto les pueda ser útil. Bueno, para dar inicio entonces vamos a tomar unas definiciones, vamos a repasar de unas definiciones que están contenidas en las normas y de esta manera poder tener un entendimiento más práctico, más amplio en relación al contenido del tema. Bueno, iniciamos entonces con definir qué son la fecha de los estados financieros. Se dice a efecto de esta norma que la fecha de los estados financieros es la fecha de los estados financieros más próximos sobre los que está informando. De manera de ejemplo, en esta oportunidad podríamos referirnos entonces al 31 de diciembre del 2021, serían la fecha de los estados financieros. Y cuando nos referimos a la fecha de los estados financieros sobre los que se informa, entonces nos estamos refiriendo a esa fecha de los estados financieros que vamos a auditar. Aprobación de los estados financieros. Se dice que es la fecha en que los ejecutivos, los directores, los directivos con autoridad dentro de la organización han manifestado ser responsables de la preparación y presentación y contenido de los estados financieros. Fecha del informe de auditoría. Para efecto de estas normas se hace referencia a la NIA 700, en donde se establece que la fecha del informe de auditoría es aquella fecha no menor a la que el auditor ha obtenido toda la evidencia de auditoría que le sirva para soportar la opinión de los estados financieros auditados. Fecha de publicación. La fecha de publicación es cuando la administración o la dirección de la compañía pone a disposición de terceros los estados financieros junto con el informe de auditoría. Ya teniendo en consideración esas fechas, debemos considerar entonces que son los hechos posteriores a el cierre de los estados financieros. Entonces los hechos posteriores son todos aquellos acontecimientos relevantes que han ocurrido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Esos hechos posteriores dan lugar a dos circunstancias: aquellos acontecimientos, aquellas situaciones que han originado un ajuste porque han sido derivados de acontecimientos que venían de años anteriores, pero que antes de la aprobación de los estados financieros han tenido un desenlace, es decir, se han materializado y el auditor los conoce y pide que se reconozca en los estados financieros ese ajuste. Por otra parte, el otro acontecimiento relevante derivado de este tema son aquellos acontecimientos que no tienen relación a la fecha de los estados financieros, a esos estados financieros que estamos auditando, pero por su relevancia dan lugar a una revelación en los estados financieros como un acontecimiento ocurrido posterior a la fecha de los estados financieros, pero antes de su publicación, antes de la emisión del informe de auditoría. Para poder llevar a cabo este procedimiento de auditoría, el auditor entonces tiene que llevar a cabo ciertos procedimientos de auditoría. Recordemos que los procedimientos de auditoría están contenidos en la NIA 500, son alrededor de 7 procedimientos que combinados con ciertas técnicas, ciertos procedimientos, pues ya hacemos el proceso para obtener la evidencia de auditoría. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para obtener seguridad de que han ocurrido o simplemente no han ocurrido hechos posteriores a la fecha de los estados financieros? Bueno, tenemos que tener un conocimiento general de la industria o del negocio que estamos auditando. Nos podemos dar por enterados por comunicados de prensa, noticias generales. Hoy en día es muy común tener noticias de un día para otro, las noticias son muy relevantes y si esa noticia está encauzada, está relacionada a el cliente que estamos auditando, de pronto ahí podría tener un conocimiento general. Uno de los más importantes es ir directamente a la dirección y ese procedimiento lo asociamos con la indagación.
Indagación es un procedimiento de auditoría que tenemos que ponerlo de manifiesto en este tema de los hechos posteriores. Indagamos a la dirección, a la administración, a la gerencia para pedir acerca de que nos dé una retroalimentación. Esto suele ser un poquito más práctico cuando el marco de referencia, por ejemplo, NIF o NIF para pymes, y en este caso NIF 10 y la sección 32 de la NIF para pymes, pues abordan los acontecimientos posteriores después de la fecha de los estados financieros. Entonces, este marco contable obliga a la administración, a los preparadores del estado financiero, que lleven a cabo ciertas actividades para asegurarse si han habido o no han habido hechos que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros. Pero si no, el auditor también tiene que llevar a cabo sus propios procedimientos de auditoría. Entonces volvemos al tema de la indagación. Este procedimiento consiste en indagar a la administración si han ocurrido acontecimientos que requieran ajustes o revelaciones. Este tema también va encauzado a hacer cuestionamientos sobre los asesores legales, sobre los asesores externos, para ver si ellos de alguna u otra manera tienen conocimiento que nos lo hagan saber. Eso regularmente se conoce como una confirmación a los abogados, y esa confirmación puede estar lo más cercano o debe estar lo más cercano a la fecha del informe de auditoría. Tenemos que hacer una lectura de actas de los órganos máximos en autoridad de la compañía, como accionistas, como consejo de administración, comités de auditoría, bueno, todos los comités que pudieran existir. En ese sentido nos damos cuenta para ver si han existido algunos temas que estén relacionados a un evento que pudiera derivar un ajuste, o simple y sencillamente un tema que pudiera derivar una revelación en los estados financieros. Pedimos también los estados financieros más recientes después de la fecha de los estados financieros, es decir, los estados financieros intermedios entre enero, podría ser una fecha, enero 2022 podría ser una fecha adecuada para hacer un comparativo entre los estados financieros que estamos auditando y los estados financieros más recientes, para que esta comparación nos podría dar algún indicio de que hay un acontecimiento que requiera ser ajustado en los estados financieros, o simplemente podría dar origen a una revelación. Tenemos que considerar que en la carta de manifestaciones escritas o carta de representación debemos pedirle a la dirección que manifieste que llevó a cabo esos procedimientos, y eso lo debe de escribir en esa carta para tener evidencia, tener seguridad de que ellos están conscientes y seguros de los acontecimientos ocurridos entre esa fecha. ¿Cuáles serían las consecuencias para el auditor si no pone de manifiesto esta norma y estos procedimientos? Bueno, primero, el incumplimiento a una norma de auditoría, y entonces cuando redacte su dictamen no puede decir hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad a normas internacionales de auditoría porque no ha cumplido con este requerimiento y esta norma es relevante. Una norma, cuando es relevante, tiene que estar vigente y su naturaleza está asociada con el trabajo que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Segundo, el auditor estaría con una alta exposición al riesgo de detección. El riesgo de detección le corresponde al auditor, y es cuando éste no detecta una incorrección. En este caso podría darse una incorrección debido a algún ajuste, alguna cantidad o información a revelar que no sea considerada por el auditor cuando en realidad lo necesita. Bueno, esto es parte, nada más un resumen, algo general de esta norma. La invitación es para que acudan a ver el contenido de la norma, y si tienen alguna duda, un comentario, déjenmelo escrito o déjenme el comentario, y con mucho gusto lo podemos resolver más a detalle. Por el momento, muchas gracias y será en una próxima.